vamos a empezar con este tema eh, titulado La remuneración y beneficios sociales. Eh, Voy a tratar de ser lo más breve posible. Hablar de remuneraciones y beneficios sociales podría significar incluso eh, un curso especializado en este tema, así que yo he tratado de traer a colación los aspectos que creo son más relevantes y que ustedes deberían conocer en función de estos dos conceptos, ¿no? Remuneración y beneficios sociales. Eh, en primer lugar, si queremos acercarnos al concepto de remuneración, tenemos que revisar el artículo 6 del tubo de la LPCL, ¿no? Ustedes conocen esta norma, seguramente, y podrán advertir que en ese artículo se recogen las características y la definición de lo que se entiende por remuneración. Remuneración es todo aquello que un trabajador percibe por la contraprestación de sus servicios, ¿no? Este elemento de la contraprestación es clave porque va a diferenciar a la remuneración de su antagonista por excelencia, que son las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo, por el contrario, no buscan ser una contraprestación en favor del trabajador, ¿no? Vamos a referirnos con un poquito más a detalle más adelante cuando hablemos de los conceptos no remunerativos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya voy adelantando alguna idea, la contraprestación por los servicios, que es característica de la remuneración, no está presente en las denominadas condiciones de trabajo, ¿no? Que son más bien sumas de dinero o bienes que se le entrega a un trabajador, no para que sean una contraprestación de sus servicios, sino se le entregan para que el trabajador para que al trabajador se le facilite su labor, ¿no? O que son necesarias para llevar a cabo su labor, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que es condición de trabajo son los viáticos, ¿no? Los viáticos, cuando un trabajador lo mandan a una ciudad donde no vive habitualmente por una comisión de servicios, le pagan sus pasajes en avión, ¿no? O les pagan también la estadía en un hotel. Esos viáticos son condición de trabajo, no son dinero que el trabajador percibe por su prestación de servicios, ¿no? Y además no son de su libre disposición, que es justamente una característica que también tiene la remuneración, que es de libre disposición del trabajador. Tanto así que los viáticos, eh, cuando se concluye con la comisión de servicios, si hay un excedente, hay que devolverlo, ¿no? Y si no fuera así, va a haber podría haber una medida disciplinaria por medio, ¿no? Porque no es un bien del trabajador, es un bien del empleador. ¿Ok? Bien, entonces el elemento clave de la remuneración es la contraprestación. Es una contraprestación por los servicios que brinda el trabajador. El trabajador lo contratan para que brinde sus servicios personales y de manera subordinada, ¿no? Y por ello le van a pagar un monto estipulado en su contrato. Vamos a ver que hay montos que dependen del tiempo de trabajo, en algunos otros casos la remuneración también depende de cumplimiento de objetivos, ¿no? Comisiones, por ejemplo, o unidades de producción, ¿no? Que son formas de calcular la remuneración. Pero finalmente son los servicios los que son, digamos, retribuidos con la remuneración. Ese es el elemento principal, ¿no? Para saber cuándo estamos frente a un concepto remunerativo o a un sueldo o salario, ¿no? Que son finalmente sinónimos. Esa es la primera característica y la principal, ¿correcto? Luego, otra característica que recoge el artículo 6 es que digamos, este ingreso que el trabajador percibe por sus servicios como contraprestación puede ser dado en dinero o en especie. Normalmente, eh, la remuneración se entrega en dinero, ¿no? Porque es el bien por excelencia que nos ayuda a conseguir en realidad casi todo lo que necesita una persona, ¿no? Alimentos, educación, eh, vivienda, etcétera, ¿no? Eh, yo no he visto casos en los que puede haber, ¿no? Eso es innegable, puede haber porque la norma lo permite, pero yo no he visto muchos casos en los cuales un trabajador perciba una parte en dinero y otra parte en especie. Lo que sucede a veces es que al trabajador le entregan conceptos no remunerativos en especie, que es otra cosa, que también es un aspecto que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero digamos que no hay una prohibición, ¿no?
de pagar la remuneración en especie, aunque es raro, pero podría darse el caso. Ahora, lo que, si bien es cierto, la normativa peruana no establece una prohibición del pago de la remuneración en especie, lo que sí ha hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es plantear algunas recomendaciones para el pago de la remuneración en especie, ¿no? ¿Por qué? Porque la remuneración tiene un carácter alimentario, ¿no? La remuneración tiene un carácter alimentario. Es el ingreso por el cual, además de ser una contraprestación de los servicios, le sirve al trabajador para agenciarse de los medios mínimos que necesita para subsistir, ¿no? Entonces, digamos, el dinero cumple con todas las, digamos, o en todo caso es un bien que puede intercambiar en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo en realidad, por lo que necesita para subsistir, ¿no? Repito, vivienda, alimentos, educación, etcétera. En cambio, la especie no necesariamente tiene esa característica, ¿no? La especie, dependiendo de la especie, de repente yo no la puedo intercambiar tan rápido por alimento, ¿no? O no la puedo intercambiar tan rápido o tan fácilmente por los bienes que necesita un trabajador. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una de las recomendaciones de la OIT para el pago de la remuneración en especie tiene que ver con justamente el hecho de que la especie pueda ser de fácil intercambio en el mercado, ¿no? Es decir, que la pueda vender rápido el trabajador o la pueda intercambiar de manera fácil o sencilla por los bienes que necesita para subsistir, ¿correcto? Esa es una recomendación, por ejemplo, que plantea la OIT para el pago de la remuneración en especie. Otra característica que tiene la remuneración es que no importa cómo se denomine o la forma en la que sea otorgada. Esto es muy importante porque eh, muchas personas que manejan planillas, ¿no? Consideran que a veces colocando una denominación a la remuneración como bono o como asignación, ¿no? Le están quitando el carácter remunerativo a ese ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos en los que no le dicen, ¿no? A una persona le dicen, oye, mira, te voy a pagar esta bonificación por puntualidad, por ejemplo, ¿no? Y no la consideran como sueldo para el cálculo de beneficios sociales ni para el cálculo del aporte al seguro social, que son, digamos, dos consecuencias que tiene considerar un monto como remunerativo, ¿no? Y lo sacan del cálculo, ¿no? Y la bonificación por puntualidad, en realidad, más allá del nombre que tenga, eh, tiene un carácter remunerativo, porque es una contraprestación por un servicio que se brinda de manera, digamos, oportuna, ¿no? Es una bonificación que sirve para retribuir, digamos, un esfuerzo en particular del trabajador de llegar temprano a su puesto de trabajo, ¿no? Eh, o los famosos bonos por cumplimientos de objetivos, ¿no? A veces le ponen así, ¿no? Este nombre, bono por cumplimiento de objetivos o metas. Y piensan que porque se entrega una vez al año, no es remuneración, ¿no? Y eso es un error. Más allá de cuántas veces lo entregue, más allá de de la denominación, es remuneración, porque justamente lo que busca ese tipo de bono o asignación es retribuir también un servicio en particular que el trabajador ha brindado a partir de un esfuerzo que ha desarrollado, ha desplegado para cumplir esos objetivos o esas metas, ¿no? Entonces, repito, el artículo 6 también pone énfasis en esto, ¿no? Que no importa cómo yo denomine al ingreso. Si tiene un carácter contraprestativo, ese ingreso es remuneración, ¿no? Eh, entonces, aquí hay que atender realmente a a la finalidad del monto que se le está entregando al trabajador, más allá de la denominación que que se le pueda dar, ¿no? Bien, igual por favor, si tuvieran algo que no haya quedado claro en mi explicación, me van comentando por el chat y yo voy repitiendo lo que consideren ustedes que es necesario aclarar o puntualizar, ¿sí? Por favor. Eh, otra característica de la remuneración,
que recoge el artículo 6 del TUE de la LPCL es que es de libre disposición del trabajador, ¿no? Es decir, el trabajador, como les comentaba hace un momento, a diferencia de lo que pasa con la condición de trabajo, el trabajador con la remuneración puede hacer lo que le venga en gana, digamos, ¿no? Es una expresión. A lo que me refiero es que eh, el trabajador puede disponer de ese dinero sin que tenga que rendirle cuentas a su empleador, ¿no? De cuál es el uso que le da ese dinero. Entonces, esto es en contraposición a la condición de trabajo, justamente la diferencia que tiene con este concepto, ¿no? Lo acabo de comentar hace un momento. Entonces, en la medida en que un trabajador, cuando utiliza su remuneración para diversos fines, no tiene que darle explicaciones de cómo está usando este dinero a su empleador, entendemos que ese monto es remunerativo, que es lo que no sucede con la condición de trabajo, ¿no? Con los viáticos, por ejemplo, como vuelvo a repetir, un trabajador normalmente hace un informe de esa comisión de servicios, indica en qué ha usado, ¿no? Tiene que recoger las facturas, los comprobantes de pago del hotel, de los restaurantes donde ha cenado, donde ha almorzado, y en función de eso hace una rendición de cuentas y devuelve el dinero que le haya sobrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dinero que no es de su libre disposición. ¿Ok? Un elemento adicional sobre la remuneración, que es importante también mencionarlo, aunque no esté en el artículo 6 del TUE de la LPCL, es que la remuneración siempre le genera una ventaja patrimonial al trabajador, ¿no? ¿Qué es esto de la ventaja patrimonial? Siempre le genera por lo menos un ahorro, ¿no? Por lo menos un ahorro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces hay ciertos bienes, no necesariamente dinero, a veces hay ciertos bienes, a veces hay ciertas facilidades que el empleador le otorga a un trabajador que le generan un ahorro al trabajador. Por ejemplo, pese a que de repente no tiene la obligación de hacerlo el empleador. Fíjense, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor esto. Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que a veces cuando se contrata a una persona que no labora, que no vive, por ejemplo, en una determinada ciudad, sino que vive en otra, y yo lo quiero contratar para que se desplace, ¿no? Con su familia o él solo, dependiendo con quién viva. Entonces yo le ofrezco, adicionalmente a su sueldo, le ofrezco que el tiempo que dure el contrato, le voy a costear un departamento en la ciudad. Por ejemplo, yo estoy en Lima ahorita y de Piura me dicen, oye, necesitamos que vengas 6 meses a trabajar acá, un año, y la empresa me dice, y te voy a costear en un departamento, en una zona residencial de Piura. Entonces, por ejemplo, ahí el dinero no me lo está dando para el alquiler ni la empresa que me ha contratado. El dinero se lo está dando el dueño, pero me está generando un ahorro, me está generando una ventaja patrimonial. No es una condición de trabajo tampoco, porque yo podría llegar a una ciudad cuando me contratan y con mi propio dinero alquilar un departamento, ¿no? O un cuarto, lo que sea, donde pueda vivir, ¿no? Entonces, claro, y el empleador no está obligado tampoco a entregarme ese alquiler o a cubrir ese alquiler, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos, siempre se ha discutido si el costo de ese alquiler es un concepto remunerativo o no, ¿no? Entonces, claro, el artículo 6 no menciona la ventaja patrimonial, ¿no? No menciona la ventaja patrimonial. ¿De dónde viene este concepto de la ventaja patrimonial? Eso está regulado en el artículo 19 del TUO de la ley de CTS, cuando se refiere a la condición de trabajo, ¿no? Cuando el TUO de la ley de CTS se refiere a la condición de trabajo, indica que la condición de trabajo no le genera una ventaja patrimonial al trabajador. Por lo tanto, si no es una condición de trabajo, un concepto, en principio, de remuneración. Y por lo tanto, en este caso, al generarle un ahorro al trabajador, podría considerarse como ese costo del alquiler que es cubierto por la empresa como un concepto remunerativo, ¿no? Igual,
Se los comento porque eh, hay siempre voces que indican que en este caso es por lo menos dudoso, ¿no? Y hay que evaluarlo dependiendo de cada situación. Pero digamos que la mayoría de los especialistas consideran que una ventaja patrimonial también es un criterio a tener en cuenta para saber si estamos frente a un concepto remunerativo o no. Bien, veo que en el chat hay un par de temas que quizás nos puedan ayudar a entender mejor esto. A ver, Edgar consulta. Me dan un bono de permanencia mensual aparte de mi sueldo. Debe pasar a formar parte de mi remuneración. Eh, bueno, los bonos de permanencia normalmente tienen justamente una finalidad retributiva, ¿no? Son parte de la remuneración. Ahora, como vamos a ver un poquito más adelante, el hecho de que sea remuneración, este bono de permanencia supongo que se paga eh, porque estás laborando o se labora durante un determinado tiempo en un puesto de trabajo, o es una suerte de bono que se paga por cumplir un pacto de permanencia, supongo. ¿No? Normalmente se paga en esos casos. Y sí, tiene carácter remunerativo porque su finalidad es retribuir justamente el hecho de que un trabajador permanezca en su puesto de trabajo por determinado tiempo al cual sea obligado, ¿no? Entonces tiene esa finalidad contraprestativa. Es parte de la remuneración, es parte de la remuneración. Es un complemento remunerativo, ¿no? Porque a veces se habla también de complementos remunerativos. Normalmente los trabajadores, no todos, algunos, la mayoría, tienen siempre una remuneración básica y tiene complementos, ¿no? Este sería un complemento remunerativo. Carlos luego nos dice, usted dice que un monto que sea otorgado por su servicio debe ser considerado el pago de los beneficios sociales. En el caso se le haya otorgado un monto por su servicio de 600 soles en el mes de marzo por un solo mes, ¿cómo se incluiría la gratificación? Tendría que dividir esos 600 entre los 6. Vamos a llegar a la parte de los beneficios sociales, pero lo voy adelantando. Cuando yo comentaba el tema de que un concepto remunerativo ingresa al cálculo de beneficios sociales, hay que tener en cuenta que cada beneficio social tiene reglas específicas para su cálculo, ¿no? Entonces, si te entregan una sola vez este monto, en el caso de la gratificación, ¿no? No entraría porque no cumple con el criterio de regularidad que exige la normativa en materia de gratificación para que se pueda incluir en la remuneración computable. Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detenimiento. Tenemos algunos ejemplos también. Godofredo nos pregunta, ¿cuándo se considera doble remuneración y si es sancionado? Entiendo, Godofredo, que te refieres a lo que sucede en el sector público, ¿no? La prohibición de la doble percepción, ¿no? Por, digamos, esto está previsto como prohibición para los servidores públicos, y inclusive recientemente ha habido una modificación al respecto, ¿no? Eh, pero hay algunas excepciones en el sector público. Yo en esta exposición no iba a referirme al sector público porque entiendo que el tema de remuneraciones y beneficios sociales está más dirigido al sector privado, pero no hay problema, puedo hablar un poco sobre eso. Eh, en el sector público hay algunas excepciones sobre la doble percepción, ¿no? Por ejemplo, eh, hay servidores públicos que son CAS, ¿no? Por ejemplo, que son 728 o que son 276, pero que cumplen un rol, por ejemplo, de vocal en un tribunal administrativo, ¿no? Entonces ahí perciben dietas. La dieta no es exactamente una remuneración y además está considerado como una excepción a la doble percepción, ¿no? Entonces, en ese caso, es posible, es legal percibir remuneración como CAS, por ejemplo, y una dieta por formar parte de un colegiado administrativo, ¿no? O de un directorio de una entidad pública, ¿no? A veces las empresas públicas tienen directorios, o del consejo directivo de alguna entidad pública, que hay varias que también tienen y participan en esos directorios y también trabajan en algunas entidades públicas.
perciben su remuneración como servidor de la entidad pública y perciben su dieta como miembro del consejo directivo. Lo que no podría suceder, ¿no? Es que un servidor público CAS trabaje, no sé, se me ocurre en el Ministerio de Educación y que también brinde servicios como CAS en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Eso sí está prohibido. Ahí se habría doble percepción. Bien, eh, María, eh, mi esposa falleció y trabajó 35 años de servicios en una universidad del Estado. Eh, Ese caso tiene que ver con un cálculo de liquidación de beneficios en el sector público. Tendríamos que ver primero las reglas de qué régimen se refiere. También no estoy ahorita en condiciones para responder esa pregunta. Yo había traído digamos, mi exposición en relación con el sector privado. Una pregunta, ¿los pensionistas pueden laborar para el Estado? Sí, sí, inclusive hay un precedente del Tribunal Constitucional que indica que los casos en los que un pensionista del Estado vuelve a trabajar, no hay doble percepción, ¿no? No hay doble percepción porque la pensión no es una remuneración, ¿no? La pensión es un derecho que ha obtenido esa persona por brindar sus servicios a lo largo de determinado tiempo y ha obtenido los requisitos para jubilarse, ¿no? Y la remuneración que percibe en el Estado es por la contraprestación que está realizando en ese momento. Entonces no ingresa tampoco, esa es otra sección, por ejemplo, a la doble percepción, sí podría. Eh, Roger, los trabajadores de Incafarma trabajan 8 horas en hacer el inventario mensual, el cual no es reconocido. Prácticamente lo hacen gratis. ¿Es correcto? Eh, yo lo que no sé, Roger, es que habría que ver si eso forma parte de sus funciones, si están establecidas en su contrato, si es una función adicional que no necesariamente está contemplada dentro de sus funciones. Habría que ver ahí algunos elementos, ¿no? No sabría decirte, tendría que conocer un poco más de detalles sobre las condiciones contractuales de estas personas. Carlos nos dice, la asignación familiar es un concepto remunerativo. Sí, y entra el cálculo del pago de gratificaciones. Así es, sí. Es un concepto remunerativo, es un beneficio social. Algunos beneficios sociales tienen carácter remunerativo. Uno de ellos es la asignación familiar e ingresa al cálculo de gratificaciones. Un juez dijo que la asignación familiar no es un concepto remunerativo que tenga que ser incluido para el cálculo de gratificaciones. Bueno, Carlos, a veces los jueces no necesariamente resuelven como nosotros consideramos tienen que hacerlo de conformidad con la ley, ¿no? Más bien, si tienes esa sentencia, sería bueno que nos la alcanzaras para ver cuáles son los criterios que tiene en cuenta ese juez para decir que la asignación familiar no es un concepto remunerativo. Ahora, eh, quizás la crítica va por el lado de la asignación familiar en el sentido de que no se paga por los servicios que brinda un trabajador, ¿no? Y se paga por tener carga familiar y porque mi remuneración no está sujeta a una negociación colectiva, ¿no? Entonces, esos son los requisitos al menos de la norma que establece o que regula la asignación familiar. Eh, entonces, quizás por ahí eh, ha ido el razonamiento del juez, ¿no? Pero bueno, igual es cuestionable porque la misma norma que regula la asignación familiar establece que la asignación familiar es un concepto remunerativo, ¿no? Eh, a ver, ¿qué sucede si no me dan mi constante de trabajo en la MIPE? Bueno, esa es una pregunta que no tiene que ver mucho con remuneraciones, pero no hay problema. La constancia de trabajo, si no te la entregan, la empresa está cometiendo una infracción leve que puede ser sancionada por la inspección del trabajo, ¿no? Entonces puede haber una denuncia por medio y se le puede sancionar a esa empresa. Adrián nos dice, solicitar el carácter remunerativo es una petición cuantificable o no. ¿Cuantificable por qué?
¿Una petición cuantificable? No, no entiendo muy bien. ¿Te refieres, ya luego me dirás, en estos 10 minutos, Adrián, si te refieres a que se trata de una pretensión en un proceso cuantificable, supongo? Pero bueno, luego me lo explicarás, no hay problema. Sí, sí, Nieves, una persona que está jubilada puede nuevamente trabajar en planilla. Aunque podría sonar contradictorio, ¿no? Sin embargo, cuando una persona se jubila, eh, luego sigue teniendo libertad de trabajo. Y si hay otra persona o hay otra empresa que lo quiere contratar sabiendo que está jubilada, no hay ningún problema, puede hacerlo, no está prohibido. Inclusive en el Estado, como les dije, ¿no? Y no se vulnera no se vulnera la prohibición de doble percepción. Raúl, vacaciones. Vamos a ver el tema de vacaciones también un poquito más adelante. Les pediría no adelantarnos a esos temas. Carla, solo que ya no les contaría la AFP, caso jubilados vuelven a trabajar. Sí, pueden volver a trabajar, no hay problema. Bien, entonces, sobre lo explicado, entiendo entonces que no hay consultas, me parece. Creo que está claro. Entonces, continuamos. Eh, ok, lo que hemos visto hasta ahora son lo que se entiende como con remuneración por el mismo concepto que establece la normativa, ¿no? Sobre el mismo concepto que establece la normativa, el artículo 6 del TUDEL LPC. Sin embargo, hay también que tener en cuenta que otra norma, que es el TUDE de la ley STS, que establece que en algunos casos, pese a que existen todas estas características que hemos visto de libre disposición, de contraprestación por los servicios, de que es en dinero en especie, que tiene distinta denominación, pero que sigue teniendo el elemento contraprestativo, o que genera ventaja patrimonial ese monto. Pese a todo eso, el legislador en algunos casos ha considerado que hay conceptos que se consideran no remunerativos. Esto es bastante usual en el derecho, ¿no? En el derecho, no sé si aquí todos somos abogados, pero a veces se hacen ficciones legales. ¿Qué es una ficción legal? Es considerar algo de forma distinta a lo que su misma naturaleza nos indica, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en un momento, que el artículo 19 de la ley CTS establece una lista de conceptos que, si los vemos bien y los analizamos bien, cumplen con todas las características que hemos comentado hace un momento. El problema es que el legislador lo que ha hecho es, por una ficción legal, considerarlos como conceptos no remunerativos. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay un listado en el TUA de la ley STS, específicamente en el artículo 19 y en el artículo 20 de esta norma, donde se indican cuáles son los conceptos no remunerativos. Ahora bien, también hay conceptos que no están en ese artículo 19 ni tampoco en el 20, pero que por su propia naturaleza no son remuneración, ¿no? Por ejemplo, un concepto que no está en el artículo 19 ni en el 20 del TUE de la ley de CTS es la indemnización, por ejemplo, la indemnización por despido arbitrario. Ese concepto, por ejemplo, por su propia naturaleza, no es remuneración, no necesita estar en el artículo 19 y en el 20. ¿Por qué? Porque la indemnización no tiene un fin contraprestativo. La indemnización tiene un fin reparador, tiene un fin que busca ser una suerte de resarcimiento para aquella persona que ha sufrido algún tipo digamos, algún tipo de lesión, algún tipo de afectación por un incumplimiento de su contraparte contractual, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un despido arbitrario, ¿no? El empleador tiene que pagar una indemnización por despido arbitrario. Esa indemnización no tiene un fin de ser una contraprestación por los servicios, sino tiene un fin reparador, ¿no? Del despido arbitrario, justamente. ¿Ok? Entonces, digamos que también hay que tener en cuenta para saber cuándo estamos frente a un concepto remunerativo o no,
más allá de lo que indica el artículo 6 del TUO de la Ley de Productividad, también revisar los artículos 19 y 20 de la ley STS y, de ser el caso, analizar también la naturaleza misma que tiene un concepto que no se encuentra establecido como concepto no remunerativo en el artículo 19 o en el artículo 20 del TUO de la ley de STS. Bien, continuamos. Porque es importante entender cuándo estamos frente a un concepto remunerativo. Ya lo adelantaba un poco, los conceptos remunerativos forman parte de las cargas, del cálculo de las cargas sociales, aportes a la seguridad social y beneficios sociales dependiendo de las reglas de cada uno de estos beneficios, ¿no? Para su cómputo. Eh, los aportes a la seguridad social son básicamente el aporte al seguro social de salud, este 9% que el empleador destina al seguro social de salud se calcula en función de las remuneraciones que un trabajador percibe, ¿no? Entonces, mientras más sueldo, salario, remuneración percibe un trabajador, el empleador tiene que pagar más aporte al seguro social. Por eso es que, igual también, si paga más sueldos, más salarios, también tiene que pagar más beneficios sociales. Entonces, esta es una de las razones económicas, entre comillas, no jurídicas, que no por eso hay que considerar como válidas, pero son razones que tienen en cuenta muchos empleadores para contratar a sus trabajadores fuera de la planilla, ¿no? Para contratarlos bajo locación de servicios, por ejemplo. Y de esto hay un montón en nuestro país, ¿no? Un montón de casos. Muchas empresas, a varios de sus trabajadores, no a todos, no todas las empresas tampoco, pero hay muchas empresas que lamentablemente todavía en nuestro país prefieren evitarse el costo o los famosos sobrecostos laborales, los mal denominados sobrecostos laborales, eh, para eh, no contratar a sus trabajadores en planilla, ¿no? Y lo que hacen es tener trabajadores que laboran de manera permanente en puestos principales de la empresa, les dan sus condiciones de trabajo, tienen una jornada, un horario, les dan una cuenta corporativa, les dan materiales de trabajo, etcétera, pero los contratan como locadores, ¿no? Y eso al final, claro, genera una contingencia, ¿no? Las famosas contingencias ante la inspección o ante el caso, ante el Poder Judicial, ¿no? Porque esa persona que viene laborando como locador todos los meses, 5 años, desarrollando labores que tienen que ver con la actividad principal de la empresa, que tienen una jornada, que tienen un horario, etcétera, etcétera, en realidad son trabajadores, ¿no? Ahí se aplica el famoso principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces, claro, esa persona seguramente en un proceso va a ganarlo, ¿no? Y y el empleador va a tener que pagar todo lo que no pagó en su momento y hasta podría, si hay una pretensión de reposición de por medio, hasta lo van a tener que reponer a ese locador, que no era locador, sino era un trabajador. Eh, entonces, esas contingencias es preferible evitarlas, ¿no? Igual, también la inspección puede sancionar eso, ¿no? Y las multas no son tan bajas tampoco. Entonces, en realidad, desde cualquier punto de vista, si quieren ver lo económico, inmediatamente quizás sí te ahorras algo, ¿no? Como empleador, pero a la larga el costo va a ser más grande, ¿no? Pero bueno, más allá de ese comentario, lo que es importante resaltar en este caso es que aquel concepto remunerativo o todo lo que un trabajador perciba como remuneración eh, ingresa a la base de cálculo del aporte al Seguro Social de Salud y también al cálculo de beneficios sociales dependiendo, ¿no? En este caso último, de las reglas que tenga cada una de las normas que regulan estos beneficios. Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta sobre el tema. Mm, bueno, veo que hay algunas anotaciones. Eh, las retenciones judiciales sobre los alimentos, ¿sobre qué tipo de remuneración se realiza en la escuela?
Ahí hay una variedad, ahí hay una variedad bien grande, ¿no? Porque depende mucho, depende mucho de las órdenes judiciales, ¿no? Las sentencias judiciales por alimentos a veces hacen referencia a ciertos conceptos, a veces son muy genéricas, ¿no? Depende del mandato judicial. No hay una uniformidad, lamentablemente, en esos casos. Tendríamos que revisar la sentencia, qué es lo que nos dice. Eh, a ver, perdóneme, se me había pasado algunos comentarios aquí que no había leído. Mm, me quedé en lo de la asignación familiar, me parece. Buenas noches. Una pregunta. ¿La asignación familiar es en función por cada hijo o es un concepto unitario? Es un solo monto por todos los hijos que tengas. ¿Y en qué regímenes laborales corresponde? Esa es una buena pregunta porque eh, algunos dicen si la ley especial que regula un régimen en particular no establece el pago de la asignación familiar, no debería pagarse este monto. Algunos indican esto. Hay que ver si el régimen especial regula este pago, si no, no se paga. Ahí hay toda una discusión, no, hay posiciones distintas. Yo soy de la idea que en la medida en que se trata de un beneficio que corresponde y que está regulado por el régimen general, habría que pagarlo en todos los regímenes, ¿no? Lo que tendría que suceder, me parece, es que hay una exclusión de este beneficio de manera expresa, pero bueno, esa es mi oposición, no hay una solución normativa al respecto. Eh, Isabel nos pregunta, si me ingresas a las 7, pero luego por 4 meses cambian el horario a las 8 sin comunicar, y por ello te hacen un descuento por haber salido una hora antes, supuestamente, ¿qué hacer? Una de las formas de pagar la remuneración, la tradicional y la general, es por el tiempo de trabajo. Si a ti no te han contratado por eh, cumplimiento de objetivos para ser comisionista puro, entonces tu forma de cálculo de la remuneración, lo vamos a ver en un momento, es por tiempo de trabajo. Entonces, si estás trabajando una hora más, si te han cambiado el horario, te tienen que pagar esa hora adicional. Ahora, también hay que tener en cuenta que para el cambio del horario hay que seguir un procedimiento, ¿no? Que está regulado en la normativa que recoge las disposiciones sobre jornada de trabajo y horario de trabajo, ¿no? Hay que iniciar un procedimiento ante la autoridad administrativa de trabajo. Si no se ha realizado este procedimiento, se puede cuestionar esa decisión, ¿no? Y se puede solicitar una inspección también. Pablo, ¿pueden despedir a una persona por llegar a los 65 años o simplemente no renovar el contrato? Cuando una persona llega a los 65 años, la pueden jubilar. Despedir, bueno, se puede despedir a cualquier persona siempre y cuando hay una causa justa, ¿no? Si no hay causa justa, estamos frente a un despido arbitrario, o puede ser un despido incausado, inclusive, o fraudulento o nulo, ¿no? Y en estos tres últimos puede haber hasta reposición. Entonces, salvo que cobre la indemnización por despido arbitrario el trabajador. Entonces, entiendo que la pregunta se refiere a un despido arbitrario, ¿no? Y si es un despido discriminatorio por edad, puede haber reposición inclusive, con el pago de remuneraciones de vengadas. Depende de lo que plantees como, depende de lo que plantees como pretensión, ¿no? Eh, si no le renuevan el contrato, con las renovaciones de contrato, me parece que ya lo han visto en una clase anterior, hay contratos que, los contratos temporales en nuestro país tienen que estar justificados en una causa objetiva, hay que analizar si el contrato está bien celebrado o no, ¿no? Cada uno de ellos tiene una causa objetiva. Si está bien celebrado y no hay renovación, en principio no habría afectación y sería válido todo, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado ahí con eso, ¿no? Porque la no renovación de un contrato, si el contrato está desnaturalizado, esa no renovación es como si fuera un despido, ¿no? Mari, ¿qué hacer si un trabajador lo han puesto en interregistro, contrato parcial en marzo y no han presentado el contrato al Ministerio de Trabajo y recién han pagado seguro vial?
La pregunta sería si es que hay contrato por escrito. El no registro acarrea una sanción por parte de la inspección, pero no acarrea la desnaturalización. Si no hay contrato por escrito, ahí sí está el contrato desnaturalizado. Pero si hay contrato por escrito y se cumple con la jornada a tiempo parcial, no habría problema en principio. Lucerito, ¿cuál es el monto máximo que se puede pagar en especie? No hay un monto máximo, la norma no establece un monto máximo. No hay un límite ni para abajo ni para arriba, no hay mínimo ni máximo. Ahí la norma establece libertad absoluta. Lo que sí, como comentábamos un momento, lo que sí se recomienda en estos casos por disposiciones de la OIT es que la remuneración en especie sea de fácil intercambio en el mercado, ¿no? O sea, que el trabajador pueda rápidamente cambiar esa especie por dinero o intercambiarla rápidamente también por los bienes que necesita para subsistir, ¿no? Ese es el criterio a tener en cuenta. Yameli. Mi tío jubilado de la policía y labora ahora como abogado y tiene una remuneración del Estado de la casa. Eso también es posible, ¿no? Porque la remuneración del Estado por su contraprestación, por los servicios que brinda y lo que le da la caja militar, es una pensión, ¿no? No hay doble percepción. Carlos, usted dijo que un monto, ya sea una asignación o un bono que ha sido pagado por el servicio, forma parte de la remuneración. Entonces, ¿cómo se incluiría alguno de los beneficios sociales si ha sido pagado un solo mes? Si ha sido pagado un solo mes, no entraría en el cálculo de ningún beneficio social, pero sí ingresa al cálculo del aporte del Seguro Social que se va a realizar ese mes, ¿no? Porque la regla de los cálculos, la regla de cálculo de beneficios sociales requiere regularidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gratificación, percibir 3 veces en el semestre correspondiente un monto y el promedio ingresa al cálculo. Igual con la CTS, ¿no? Que tiene un semestre también, tiene 2 semestres para sus pagos, ¿no? En el año. Pero igual sigue siendo remuneración. ¿Se puede suspender por 2 días a un trabajador sin haber antes memorandos previos? Sin haber con H y con B. Así se escribe. Sin haber antes memorandos previos, ¿qué figura se tendría que dar para que se pueda suspender un trabajador? A ver, mm, la norma no exige que hayan memorandos, digamos, ¿no? La norma lo que exige, normalmente los memorandos contienen órdenes o contienen sanciones o contienen instrucciones para un trabajador, ¿no? Entonces, más allá de cómo se plasma una sanción, sea por memorandos o sea por un correo electrónico, una carta notarial, lo que sea, se suspende a un trabajador cuando digamos, no es tan leve para hacer amonestación ni es tan grave para ser meritoria de un despido. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo basado en la normativa de despido. Si ustedes revisan las causales de despido del artículo 25 de la LPCL, van a ver que acudir en estado de ebriedad, ¿no? A laborar de manera reiterada es una causa de despido, salvo que por tus labores no se exige esa reiterancia, ¿no? Por ejemplo, si eres un chofer de un bus interprovincial, obviamente no tienes que esperar como empleador que llegue más de una vez ebrio, basta que llegue una vez. Pero si no cumples, digamos, labores riesgosas, no atiendes al público, etcétera, se requiere reiterancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este supuesto, donde se requiere reiterancia, perdón, yo necesito reiterancia para despedir por acudir en estado de ebriedad, la primera vez puedes sancionarlo con una suspensión, ¿no? O el tema de la impuntualidad reiterada, ¿no? Bueno, es que ahí también depende de cada caso, ¿no? Y si hay periodo de tolerancia también, ¿no? Cuando se cumple una impuntualidad reiterada, también hay que ver o analizar cada situación, ¿no? Por llegar una vez un minuto tarde
¿Sería razonable una amonestación? No sé. Yo diría que quizás eh, lo que habría que hacer ahí es establecer eh, tramos, ¿no? O digamos, periodos de impuntualidad para que a partir de ciertos momentos se genere una sanción, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si en una semana llegas 10 minutos tarde, amonestación, ¿no? Si en un periodo de mes tienes eh, 30 minutos de tardanzas y ya te amonesté, suspensión, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pero eso ya depende de cada caso, ¿no? Ahora, también hay que ver que no haya tanta... A ver, ¿qué pasa a veces? Y esto es un caso de la Corte Suprema, ¿no? Amonestaron a un trabajador en el año 2000, por ejemplo, 2015, lo amonestaron por tardanzas. En el 2016, un año después, o sea, todo ese año llegó temprano y bastó que llegara una vez más tarde en el siguiente año y lo suspendieron. Y luego al siguiente año llegó otra vez tarde y lo despidieron. Ahí no parece razonable, ¿no? ¿Hay impuntualidad reiterada? Sí. Hay sanciones previas también, pero digamos, hay mucho tiempo que ha pasado entre una y otra sanción, ¿no? Parece que no es tan razonable. Cuando uno practica la potestad disciplinaria, hay que ver mucho el caso concreto para tomar una decisión lo más razonable posible, ¿no? Eh, Nieves, si ya tiene una pensión por jubilación, nuevamente aporta a la AFP, ¿cómo haría en ese caso? Mm, a ver, yo agradecería, si no fuera tanta molestia, hacer consultas relacionadas con el tema. Este es un poquito, ya he venido respondiendo a temas de disciplinario y de seguridad social, ¿no? Quizás un poco más sobre beneficios. Lo que estoy avanzando quizás pueda ayudar a tener más claridad en el desarrollo de la clase, porque veo que la mayor parte de las clases tiene que ver con otros temas. En todo caso, eh, siguiendo la indicación que les dio el monitor, en todo caso luego, faltando 10 minutos, resuelvo todas las preguntas que sean posibles. Sí, doctor. Dispénseme, estimados participantes, tener en cuenta sobre los temas que se vienen tratando, las preguntas. Y al finalizar, que sería 10 minutos antes de la clase, yo le informo al doctor para algunas consultas por audio. Gracias, doctor. Muy amable. No, gracias, no hay problema, sino que si no, no me va a dar tiempo para terminar tampoco con lo que tenía preparado. Sí, doctor. Puede continuar. Gracias. Bien, entonces, eh, conceptos no remunerativos, ¿no? Hace un momento yo les comentaba que hay una definición por afirmación de lo que se entiende como remuneración, pero también hay una definición por negación de lo que no es remuneración, ¿no? Y también les mencionaba que hay algunos casos en los que eh, el trabajador percibe ciertos ingresos que si los analizamos a la luz de las características que recoge el artículo 6 del tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, vamos a darnos cuenta que son remuneración. Sin embargo, repito, el legislador lo que ha querido es considerarlos como conceptos no remunerativos, ¿no? Y justamente aquí están estos conceptos que por decisión del legislador no han sido considerados como remuneración. Pese, repito, a que algunos de ellos sí son remuneración por la propia naturaleza que tienen, ¿de acuerdo? Pero bueno, más allá de que sean remuneración por su propia naturaleza o por definición, lo que más importa aquí es cuál es la consideración que el legislador tiene respecto de estos conceptos. Bien, entonces el primer caso es el de la gratificación extraordinaria, ¿no? La gratificación extraordinaria que se le puede pagar a un trabajador, y su propio nombre lo indica, ¿no? Es extraordinaria, es decir, se paga de manera eventual, porque si lo pago de manera permanente se volvería remuneración,
Y además, otra característica que tiene es que no es o no cumple con una finalidad retributiva, ¿no? No tiene una necesidad de retribuir al trabajador por un determinado servicio que brinda. Por eso es que más allá de, eh, más allá de mm, con qué regularidad lo pago, lo que importa también es que no lo pague o que no lo entregue con una finalidad contraprestativa. Porque si yo lo pago con una finalidad contraprestativa, así sea una vez al año, es remuneración, ¿no? Quizás no ingrese al cálculo de algunos beneficios sociales, ¿no? Pero sí va a ser remuneración. Entonces, por eso es que, y aquí nuevamente lo que les comentaba un poco al inicio, ¿no? A veces sucede que eh, le pongo un nombre de gratificación extraordinaria a un bono por incentivo, ¿no? O a una asignación por cumplimiento de objetivos, o a un bono por comisiones, etcétera. Entonces, y le pongo gratificación extraordinaria porque solamente le pagaba una vez al año. Entonces, más allá de la denominación que le dé, en realidad, si es remunerativo y es contraprestativo, eh, no va a ingresar como, o no se va a considerar como un concepto no remunerativo, no va a ser una gratificación extraordinaria, porque este concepto reúne dos condiciones. La primera, repito, no debe tener un fin contraprestativo y tampoco debe ser entregado de manera regular ni de manera permanente, porque su entrega es extraordinaria, ¿correcto? Ese es el primer concepto remunerativo, no remunerativo, perdón. El segundo concepto no remunerativo que recoge el artículo 19 del TUO de la ley de CTS son las utilidades, ¿no? Si miramos bien las utilidades, son conceptos remunerativos en realidad, ¿no? Como les decía hace un momento. Aquí está demostradísimo por todos lados que las utilidades tienen una finalidad contraprestativa. Sin embargo, el legislador lo que ha hecho es considerarla como un concepto no remunerativo a partir de una ficción legal. El siguiente concepto no remunerativo son los costos o valor de las condiciones de trabajo, los viáticos, los bienes que le entrega un empleador a un trabajador para que desarrolle su labor, los celulares que a veces les entregan, o las tablets o los laptops que a veces las empresas les entregan a sus trabajadores para que brinden sus servicios, son condiciones de trabajo. Un trabajador no puede vender ese celular, no puede vender ese laptop. Si lo hace, estaría cometiendo una falta grave por disponer de manera indebida de un bien del empleador, ¿no? Entonces, las condiciones de trabajo no se entregan como una contraprestación de los servicios. Se entregan para que el trabajador brinde sus servicios, ¿no? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y tampoco generan una ventaja patrimonial para el trabajador. No son de libre disposición del trabajador, no le generan ventaja patrimonial y tampoco tienen una finalidad contraprestativa. Por lo tanto, no son remuneración. Este es el concepto que se contrapone con la remuneración. Lo que no es condición de trabajo y si no está en la lista del artículo 19 o del artículo 20, es remuneración, ¿no? Eso, digamos, esa es la clave. Repito, si un concepto no es condición de trabajo y tampoco está en la lista del artículo 19 y del artículo 20 de la ley de CTS, es un concepto remunerativo. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente concepto no remunerativo es la canasta de Navidad o similares, ¿no? Este concepto se entrega todos los años. Eh, bueno, ahora mm, casi ya muy pocas empresas entregan una canasta así tal cual, ¿no? Lo que hacen a veces, lo que vienen haciendo la mayor parte de empresas es entregar una suerte de gift card que luego los trabajadores canjean, ¿no? En supermercados o en jugueterías, etcétera. Pero cumple la misma finalidad, ¿no? Por eso la norma habla de canasta de Navidad o similares. Eso también es un concepto no remunerativo. El valor de transporte,
que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el traslado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sé que mi trabajador eh, se moviliza para llegar al centro de trabajo en transporte público, ¿no? Yo no le voy a dar 1.000 soles al mes de movilidad, ¿no? Eso es irrazonable, porque él no se gastaría 1.000 soles en el transporte público al mes, ¿no? Sacando cuentas, en transporte público al mes serían quizás unos 300 soles, ¿no? Pero no 1.000 soles. Entonces, aquí la razonabilidad también es un criterio que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si yo entrego un monto muy alto y no es razonable ese monto, se entiende que hay, hay una remuneración de por medio, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada uno de estos artículos, el 19 y el 20, establecen ciertas condiciones para entregar conceptos no remunerativos. Y si no se cumplen, se entiende que son remuneración, ¿no? Por eso la razonabilidad aquí es muy importante, ¿no? Igual con la asignación o bonificación por educación, ¿no? Cuando a un trabajador se le entrega en sumas razonables y además aquí requiere sustento la norma, ¿no? Una asignación o bonificación por educación, también estamos frente a un concepto no remunerativo, ¿no? Un trabajador tiene sus hijos y yo le entrego para los gastos de matrícula y útiles escolares en el mes de marzo un monto de 300 soles, ¿no? Sí, parece una suma razonable, ¿no? Quizás hasta insuficiente, pero no, yo no tengo por qué cubrir todo lo que un trabajador se gasta en educación de sus hijos, ¿no? Pero sí un monto razonable puedo entregar. Y ese monto sería un concepto no remunerativo. Eh, ¿Qué más? Otros conceptos no remunerativos son las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento, y aquello de semejante naturaleza, ¿no? Por ejemplo, otra de semejante naturaleza puede ser, se me ocurre, la graduación de un hijo, ¿no? De la universidad y le entrega una asignación, ¿no? Tiene relación con sucesos que, digamos, le conciernen al trabajador, ¿no? En su vida privada o familiar, ¿no? Cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento de algún familiar, etcétera, ¿no? Otra de semejante naturaleza, un ejemplo puede ser el que les acabo de comentar, ¿no? La graduación de los hijos, eso es una asignación también de semejante naturaleza. También son conceptos no remunerativos las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva, ¿no? Aquí sí la norma exige que esto se pacte en un convenio colectivo. Por ejemplo, una festividad puede ser el aniversario de la empresa, ¿no? Eh, el aniversario de un determinado grupo digamos, de un centro de trabajo en particular de la empresa, ¿no? Etcétera. O asignaciones, por ejemplo, por festividades, aniversario de la ciudad, ¿no? Entre otros casos. Otro concepto no remunerativo son los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia, ¿no? Esto es también usual en el caso de algunas empresas, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero hay una empresa distribuidora de bebidas gasificadas y otras bebidas, que a sus trabajadores les entrega eh, un lote de, ¿no? Determinado de en cantidades, eh, mínimas, ¿no? De bebidas gaseosas, aguas, minerales, etcétera, ¿no? Eso son bienes de la propia producción de la empresa y se entregan para el consumo directo y de la familia en cantidad razonable, ¿no? Ahora, ¿qué es razonable? Va a depender de cada caso, ¿no? Por ejemplo, pareciera que no fuera tan razonable si, no sé, si me ocurre, a un trabajador le entregan la mitad de su sueldo, ¿no? Como bienes de propia producción.
¿no? Supongamos, una persona que gane 2.000 soles eh, y, y adicionalmente le paga 1.000 soles de bienes de propia producción, ¿no? Claro, ahí quizás no sea tan razonable, ¿no? Porque es el monto o el valor de sus bienes para el consumo directo de su familia es la mitad de la remuneración del trabajador. Lo que pareciera suceder en ese caso más bien es que lo que está haciendo la empresa es utilizar esta figura para, digamos, no aumentarle el sueldo de pronto, ¿no? A ese trabajador. Y la idea de este concepto no remunerativo es que si bien es cierto, se beneficia a la familia y al trabajador, pero también en una cantidad razonable, ¿no? Ese es un punto importante a tener en cuenta cuando se entregan estos bienes. También, bueno, el inciso I, si lo leemos, ¿no? Es la definición de la condición de trabajo, ¿no? Todo aquel monto que se otorga al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario, en general, todo que razonablemente cumpla con tal fin y no constituya beneficio o ventaja patrimonial, ¿no? Ahí está. Todo aquello que no constituya beneficio o ventaja patrimonial. Porque si constituye ventaja patrimonial, la consecuencia de eso, la deducción de eso es que, bueno, si no es condición de trabajo, entonces sería remuneración, ¿no? Entonces, esto es importante también no perderlo de vista. El inciso J recoge un caso en particular de lo que es condición de trabajo, que es la alimentación proporcionada cuando el empleador tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios, ¿no? Se me ocurre el ejemplo típico en el que sucede esto es en las empresas mineras, por ejemplo, que están alejadas de un centro urbano, ¿no? Y que tiene jornadas atípicas de 10 por 10, por ejemplo, ¿no? O de 11 por 10, o a veces también en jornadas de 14 por 7, ¿no? Siempre y cuando cumplan con el test que establece el Tribunal Constitucional, ¿no? Para las jornadas acumulativas. Entonces, en esos casos, obviamente, los trabajadores se quedan laborando, pernoctan, duermen en el centro, en el campamento minero, no retornan a sus hogares porque obviamente eh, se demorarían mucho en regresar y en retornar, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales existen jornadas acumulativas, justamente, ¿no? Para facilitar, digamos, un trabajo en días continuos, sucesivos, y en todo caso luego se acumulan los días de descanso, ¿no? Del ciclo. Entonces, los trabajadores lo que hacen es quedarse, perdonen un ratito. Entonces, los trabajadores se quedan eh, laborando varios días y al mismo tiempo luego descansan acumulativamente varios otros días, ¿no? Esos días que se quedan los trabajadores en el centro minero, por ejemplo, también obviamente tienen que alimentarse. Y como no están regresando a sus hogares o no pueden agenciarse por sus propios medios su alimentación, como sí puede suceder en una ciudad, por ejemplo, o en un centro urbano, la empresa tiene que otorgarles la alimentación, necesariamente, ¿no? Entonces, en esos casos, la alimentación sí es una condición de trabajo, porque si no lo hace el empleador, si no proporciona la alimentación al empleador, lo que va a suceder es que esos trabajadores se van a morir, obviamente, ¿no? Entonces, va a significar en este caso que la alimentación necesariamente tenga que ser otorgada por el empleador. Esa alimentación, que es condición de trabajo, es un concepto no remunerativo, ¿no? Distinto sería el caso en el cual la empresa tiene su centro de trabajo en el centro empresarial de San Isidro, ¿no? Los trabajadores van todos los días a la empresa, tienen una jornada de 8 horas normalmente y luego regresan a su casa y al día siguiente vuelven a trabajar. Claro, en ese caso, los trabajadores pueden
prepararse sus propios alimentos o los pueden comprar en un restaurante cercano, ¿no? En esa situación, por ejemplo, si el empleador cubriera la alimentación, ya es distinto, porque en este supuesto que acabo de comentar, el empleador no tiene la obligación de darles la alimentación, no es una condición de trabajo. Si lo hiciera, ahí habría una remuneración, ¿no? Si les entrega el dinero para que ellos diariamente puedan comprarse sus alimentos o se los preparen, eso sería una remuneración, ¿no? Porque le está generando una ventaja patrimonial. El trabajador ya no va a tener que gastar de su propio dinero para comprarse sus propios alimentos, ¿no? En el caso de la mina es distinto, claramente. Bien, y el artículo 20 recoge también el supuesto de la alimentación proporcionada directamente al empleador con calidad de condiciones de trabajo. No es básicamente lo mismo, ¿no? El último inciso del artículo 19, que es el J, se repite prácticamente en el artículo 20 también del tubo de la ley STS. Bien, eh, continuamos. Esto era un poco lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? ¿Cómo se calcula una remuneración, ¿no? Normalmente hay dos formas de pago, ¿no? Una que es por el tiempo de trabajo, que es la más común, ¿no? Una persona normalmente, no en todos los casos, pero normalmente los trabajadores laboran por una jornada, ¿no? Y se les paga en función de cuántas horas trabajan, ¿no? Entonces, eso es lo que tradicionalmente se ha desarrollado en el marco de las relaciones laborales, al menos en nuestro país, ¿no? La mayor parte de trabajadores labora por un sueldo básico que se calcula en función de su tiempo de trabajo. Ahora, esta remuneración básica no puede ser menor a la remuneración mínima vital, salvo los casos en que tenga un contrato a tiempo parcial, ¿no? Solo en los casos de trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias está permitido el pago por debajo del mínimo vital, ¿no? En los demás casos se tiene que pagar por lo menos el salario mínimo vital, o más del mínimo vital, obviamente, pero no por debajo. Esa es la primera forma, digamos, de calcular una remuneración por el tiempo de trabajo. Pero también hay forma de calcular la remuneración por el rendimiento en el trabajo, ¿no? Que normalmente está asociado al cumplimiento de objetivos o unidades de producción, ¿no? Por ejemplo, los famosos comisionistas. Hay comisionistas que solo ganan remuneración variable, no tienen básico, pero también hay comisionistas que tienen un básico y remuneración variable, ¿no? Y son los famosos comisionistas o destajeros también mixtos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque esto también a veces puede complicar un poco el cálculo de beneficios sociales de trabajadores que perciben básico y remuneraciones variables, aquellos que inclusive no reciben básicos y que solo ganan variable, ¿no? Son pocos, pero hay. Hay trabajadores que tienen esta estructura de pago, ¿no? Entonces, estos trabajadores principalmente ganan por el cumplimiento de objetivos o unidades de producción, ¿no? Entonces, aquí podríamos encontrar dos situaciones que ya acabo de explicar hace un momento. Si solamente remuneración variable, es decir, si solamente gano comisiones o solamente gano a destajo, ¿no? Y en ese mes no pude obtener los objetivos, a veces pasa, ¿no? De repente no sé, si yo vendo autos, por ejemplo, en una concesionaria y me piden que venda 10 al mes para que me paguen mi comisión, eh, eso no significa que si vendo 5 no me van a pagar. Tendrían que pagarme. ¿Qué tendrían que pagarme? Por lo menos el mínimo vital, ¿no? Por lo menos el mínimo vital. Si yo cumplo con mis objetivos, bueno, ahí ya mi remuneración se va a incrementar, ¿no? Eh, Y también existe la figura, ¿no? En la que un trabajador gana un básico y gana una remuneración variable, ¿no? En estos casos, en estos casos, incluso el básico podría ser menor que la remuneración mínima vital,
Oye, Manuel, ¿y qué pasa si tú, como comisionista mixto, o sea, tienes un básico y una remuneración variable, y no logras con los objetivos que te plantea mes a mes la empresa? ¿Cómo te pagan? ¿Solo te pagan el básico, así sea menos del mínimo vital? No, en estos casos, lo que tiene que hacer el empleador es cubrir la diferencia para llegar al mínimo vital, por lo menos. ¿Por qué? Porque ningún trabajador, sea su cálculo de la remuneración por tiempo de trabajo o por rendimiento, puede ganar al mes menos del mínimo vital. Salvo, repito, que tenga un contrato a tiempo parcial. Y los que tienen contrato a tiempo parcial normalmente son aquellos cuya remuneración se calcula en función del tiempo de trabajo. Normalmente es así. Bien, estas es, digamos, las estructuras de pago que puede tener un trabajador. Repito, normalmente en nuestro país la mayoría de trabajadores gana por tiempo de trabajo, y por eso también es que es muy importante, eh, es muy importante eh, la tutela de la jornada de trabajo máximo, ¿no? Porque, digamos, el común de los trabajadores tienen una jornada. Y también los comisionistas, que son los que trabajan por rendimiento, están exonerados de la jornada de trabajo máxima, porque ellos eh, comúnmente no trabajan en un centro, sino que trabajan en la calle, trabajan colocando de pronto créditos o trabajan vendiendo ciertos productos. Quizás trabajan en un centro de trabajo con una jornada, podría ser también, pero lo que a ellos se les exige más es su rendimiento, el cumplimiento de objetivos, ¿no? Más que tener una jornada en particular. Repito, normalmente no están sujetos a una jornada, pero podrían estarlo, dependiendo del tipo de trabajo que concretamente puedan tener, ¿no? Por eso es que es importante también tener en cuenta que a veces, en ocasiones, la jornada de trabajo y la remuneración variable, perdón, y la remuneración básica igual todos los meses, no necesariamente se da en todos los casos, ¿no? Les explico un caso muy chiquito rápidamente que me pasó a mí, litigando, y que felizmente, ha sido resuelto correctamente en Corte Suprema. Pero fíjense, miren, una trabajadora que laboraba en una clínica y que ofrecía seguros de salud, ¿no? De esta clínica. Le llamaban promotora, ¿no? Ese era su cargo, promotora de salud. Esta persona laboró 12 años para la clínica. En los 10 primeros años laboró bajo locación de servicios. Por ahí hay algo raro. Un locador de servicios normalmente no trabaja tanto tiempo emitiendo recibos por honorarios. Y 2 años más como comisionista mercantil. O sea, ya no emitió recibos, percibía variable, porque su remuneración se calculaba en función de cuántos asegurados tenía mes a mes, ¿no? Y tampoco tenía jornada. No se le exigía marcar ingreso ni salida, porque su labor era básicamente eh, buscar clientes, ¿no? Y no necesariamente se le obligaba a que estuviera en la clínica todo el tiempo. Más bien, lo que sucedía era que trabajaba mucho tiempo en la calle. Iba solo a la clínica a hacer coordinaciones, cuando iban reuniones digamos, con algunos jefes de planes de estos que ofrecía la clínica, etcétera, ¿no? Pero, digamos, habían otros elementos de laboralidad, ¿no? No había jornada y tampoco había una remuneración igual todos los meses. Todos los meses ganaba distinto y no se le exigía un determinado horario ni jornada. Eso, digamos, que son indicios tradicionales de laboralidad, no estaban en ese caso, pero habían otros inicios de laboralidad, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que laboró, 12 años para la entidad, realizando labores propias, características de la entidad, al menos hasta ese momento. Recibía órdenes, tenía un correo electrónico corporativo. Cuando cumplía ciertos objetivos le daban vales de alimentos, o sea, había una facultad premial del empleador, ¿no?
eh, instrucciones claras, reuniones de camaradería. Cuando eran Navidad, se le invitaba a ella y a sus hijos a, a las reuniones que hacían para los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces había un tratamiento similar al de un trabajador, más allá de que todos los meses ganaba variable y que no tenía jornada, ¿no? Entonces, en primera y en segunda instancia entendieron que por no tener jornada y por tener remuneración variable todos los meses, no era una trabajadora, ¿no? Pero en Corte Suprema, eh, más bien se evaluó otros aspectos, que son los que comentaba hace un momento, ¿no? Que habían órdenes, que había un correo corporativo, que había un tiempo muy amplio de prestación de servicios para la empresa, desarrollando una labor eh, que era propia de la clínica, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre la forma de pago que tiene un trabajador y no siempre el hecho de que tenga una jornada implica que por eso no es un trabajador o que no debería significar eso que no se le considere como trabajador, ¿no? Hay que ver otras cosas, hay que ver otras cosas. La subordinación no solamente se manifiesta por un pago similar todos los meses y tampoco se manifiesta solamente con el hecho de que hay una jornada, ¿no? Bien, Eh, continuamos. Vamos a hablar ahora un poco sobre beneficios sociales, eh, principalmente sobre cómo se van liquidando estos beneficios sociales, ¿no? Y aquí he planteado algunas preguntas y algunas afirmaciones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, y quizás ahí voy resolviendo algunas dudas que puedan tener, ¿qué pasa si el contrato se renueva? ¿No? Porque a veces hay contratos temporales, ¿no? Seguramente ya ustedes han visto esto en anteriores clases. Contrato por un año un trabajador, inmediatamente le renuevo su contrato por otro año, un contrato por inicio de actividad, por ejemplo, y luego, terminado el segundo año, inmediatamente se le renueva un contrato. Yo tengo que liquidar beneficios sociales por cada renovación. Bueno, en ese caso no es necesario, porque los beneficios sociales se pagan al cese. Ese trabajador ha seguido laborando de manera sucesiva e inmediata, ¿no? Entonces no hay una obligación de pagar beneficios sociales por cada término del contrato, ¿no? Entonces había una relación ininterrumpida más allá de que han habido renovaciones contractuales, ¿no? Lo importante aquí en este caso es que las renovaciones se han dado de manera sucesiva e inmediata, y por lo tanto había una continuidad. Y cuando hay continuidad no hay cese y por lo tanto no hay que liquidar al trabajador en sus beneficios sociales. No entregar la liquidación, el documento de la liquidación de beneficios sociales, es una infracción leve. La inspección del trabajo, no sé si ustedes lo sepan, pero califica los incumplimientos laborales en tres categorías. Infracciones leves, que son normalmente las formales, no entrega de liquidación, no entrega de boletas de pago, por ejemplo, ¿no? Infracciones graves e infracciones muy graves, ¿no? En este caso, estamos frente a una infracción leve. Me refiero a la no entrega del documento de la liquidación de beneficios sociales. Si se entrega el documento pero no se pagan los beneficios sociales, la gravedad aumenta. Y en este caso ya no estamos frente a una infracción leve, sino frente a una infracción grave. Y por lo tanto también la multa va aumentando. En el ámbito de la inspección también hay una figura de la subsanación de la infracción. En ciertos casos, no en todos, ¿no? A veces llega el inspector, verifica que hay un incumplimiento y evalúa si se puede subsanar. ¿Qué significa esto de subsanar? Si es posible que el empleador pueda, en un determinado tiempo, corregir su incumplimiento, ¿no? Eh, en el caso del no pago de beneficios sociales, sí es posible subsanar, ¿no? El inspector lo que va a hacer es emitir una medida de requerimiento, así se llama a esta medida correctiva, va a exigirle al empleador que no pagó beneficios sociales que lo haga en un determinado tiempo, le va a dar algunos días, 4 o 5 días, dependiendo de cuántos trabajadores estén involucrados, dependiendo de cuántos beneficios sociales tiene que pagar, la cuantía, etcétera, y va a darle un tiempo al empleador. Eh,
y dentro de ese plazo el empleador tiene que cumplir, porque si no cumple, la inspección va a sancionar por dos infracciones, por el no cumplimiento del pago que se tuvo que dar en su momento cuando correspondía pagar cada beneficio social y por el no cumplimiento de la medida de requerimiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, lo importante aquí es que se puede subsanar. El pago de beneficios sociales no otorgados oportunamente se puede subsanar, ¿no? A diferencia de otras infracciones que lamentablemente ya no se pueden subsanar. Por ejemplo, el accidente de trabajo mortal es una infracción insubsanable, ¿no? Eso es imposible revertir sus efectos. En cambio, con los beneficios sociales sí es posible hacer la subsanación. Otra pregunta que es muy usual, ¿no? ¿Es válido que se coloque en la liquidación que el trabajador está de acuerdo con el monto consignado? Además de usual, es casi un formato que se utiliza siempre en las liquidaciones de beneficios sociales, ¿no? Al final del documento se coloca una frase que más o menos indica lo siguiente, ¿no? Que el trabajador está de acuerdo con el monto calculado y que no tiene nada que reclamar posteriormente, ¿no? Algo así normalmente es ese fraseo que tiene, ¿no? Palabras más, palabras menos, el fraseo es así. Eh, claro, eso es ilegal, ¿no? Si el trabajador aún así firme las liquidaciones de beneficios indicando que está de acuerdo, es inválida esa declaración de voluntad y luego puede judicialmente interponer un proceso eh, para cuestionar el monto calculado, ¿no? Tiene 4 años, inclusive, después del cese para requerir el pago judicial de esos beneficios sociales, ¿no? Eh, Aquí hay una pregunta que sí tiene que ver con el tema de Harry, que nos pregunta, ¿la liquidación puede ser depositada en la cuenta del trabajador si no la firmó y no se presentó después de 48 horas? Eh, yo lo que recomendaría en esos casos es consignarlo judicialmente, ¿no? Porque cuando se hace la consignación judicial, la normativa indica que eso es una forma de extinguir una obligación, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso, más que el depósito en las cuentas. Luego, Gabriela nos dice, hable un poco si puede de los contratos de locación, simulación de un contrato laboral para no pagar los beneficios sociales, sobre todo lo notado en los médicos. Eh, bueno, ese es un tema al cual me refería hace un momento, ¿no? O sea, y creo que me parece que ustedes han tenido una clase anterior sobre esto, ¿no? Y si no, lo van a tener, la famosa identificación de indicios de laboralidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les comentaba, eh, la promotora de salud brindaba servicios vinculados con la actividad de la empresa, trabajó 12 años para la empresa. Un locador normalmente trabaja poco tiempo para una empresa, ¿no? Le daban condiciones de trabajo, la trataban como una trabajadora, ¿no? Brindaba, sí, bueno, se cumplían los elementos esenciales, ¿no? Había una prestación personal, había remuneración, pero sobre todo había subordinación, que es lo que marca la diferencia entre una locación de servicios y un contrato de trabajo, porque en una locación de servicios también hay prestación de servicios personales y también hay, aunque no se llama remuneración, se llama honorarios, pero igual sigue siendo una retribución por los servicios. Lo que no debería haber en una locación de servicios es la subordinación. Y la subordinación se manifiesta de diversas formas, principalmente cuando veo que hay órdenes, cuando hay instrucciones, cuando trato a un trabajador a un locador de la misma manera que un trabajador, cuando lo felicito al locador bene- por obtener ciertos objetivos, por lograr ciertos objetivos, perdón, le doy un correo electrónico con el rango de la empresa, ¿no? Y le doy órdenes por ahí. En el caso que les comentaba, pasó algo bien particular, porque eh, fíjense, ¿ah? Miren cómo se manifiesta el poder de dirección en este caso. Eh, Al cabo de los 10 años que les comenté que había locación y luego les dijeron que iba a haber comisión y que tenían que hacer todo el trámite en SUNAT para emitir facturas,
porque fueron varias promotoras, no solamente ella, un grupo de 10 promotoras de salud, todas contratadas de la misma forma, enviaron un correo desde su cuenta corporativa a su, digamos, jefe, entre comillas, ¿no? Eh, y le manifestaron su preocupación por el cambio de la modalidad de pago, ¿no? Entonces, en la respuesta, también por el mismo, por correo electrónico, este jefe, Juan Pérez, les dijo que era una decisión de la empresa que no estaba sujeta a ningún tipo de negociación. O sea, claro, eh, eso es prácticamente un ejercicio del poder de dirección, porque si supuestamente son locadoras, tenían que haber de alguna manera negociado esa decisión, ¿no? Porque supuestamente habría autonomía. Más bien cuando le dicen que no está sujeto a ningún tipo de negociación, lo que está haciendo es imponiendo algo. Y cuando se impone algo es porque hay subordinación. Ese es un rasgo de la oralidad, claro, ¿no? Es, entonces, claro, si hay jornada, en este caso no había jornada, eh, pero no por eso no podemos decir que no había relación laboral. Si hay jornada, es mucho más fácil también determinar qué relación laboral, ¿no? Etcétera. Tienen que estar los tres elementos de la relación laboral, exactamente. Subordinación, remuneración y prestación personal. Eh, ¿Qué más sobre la liquidación de beneficios sociales? A ver, en caso de cese por mutuo disenso, es decir, cuando las partes están de acuerdo para extinguir el vínculo laboral, que también es una forma de extinguir una relación de trabajo, ¿no? La liquidación podría dejar mención o constancia del cese por esta causal, ¿no? Eso es posible. La norma indica que el mutuo disenso puede estar en un documento independiente de la liquidación de beneficios sociales, pero también podría ponerse o dejarse constancia del cese por esta causa en la liquidación. Se debe dejar constancia en la liquidación de otros montos que un trabajador pueda percibir al cese. Esa es una pregunta importante porque a veces, eh, sobre todo cuando hay mutuos disensos, eh, lo que sucede es que el empleador le ofrece al trabajador gratificaciones extraordinarias, ¿no? Como concepto no remunerativo. Y a veces se los ofrece como una liberalidad, ¿no? En otras ocasiones se lo ofrece como, digamos, incentivándole la renuncia, ¿no? O también se lo puede ofrecer para que el trabajador luego constituya una empresa, ¿no? Entonces, en estos casos es recomendable también dejar constancia de esos montos en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? ¿Se puede retener la liquidación en caso de falta grave en perjuicio del empleador? No, eso no es posible realizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por, hay una razón importante a tener en cuenta para esta respuesta, porque la liquidación contiene beneficios sociales que tienen la garantía de la intangibilidad, ¿no? Que deviene de la Constitución, del artículo 24 de la Constitución, así lo ha establecido incluso el Tribunal Constitucional. Entonces, si un empleador eh, ha sido o ha sufrido algún perjuicio por parte de su trabajador, porque a veces pasa, ¿no? A veces puede pasar que un trabajador comete una falta grave, ¿no? Y le ocasiona un perjuicio económico importante a la empresa. Puede pasar. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer el empleador es iniciar un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios. Lo que no puede hacer es retenerle la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Porque la liquidación de beneficios sociales, al igual que la remuneración, tiene la garantía de la intangibilidad, ¿no? Previamente a la emisión del presidente del TC, sobre el particular, el cobro de los beneficios sociales impedía que se impugnara el despido. Este es un tema importante porque en el año 2011, ya hace casi un poco más de una década, el Tribunal Constitucional, cuando llegaban demandas de reposición y veía que el trabajador había cobrado sus beneficios sociales,
declaraba improcedente la demanda de amparo. En esa época, 2011, antes del 2011, todavía no estaba vigente la nueva ley procesal de trabajo. ¿Y qué hacían los trabajadores para obtener su reposición? Acudían, acudían a la vía procesal constitucional, al amparo. ¿Y qué sucedía también? Que muchos de ellos cobraban sus beneficios sociales, ¿no? Y según el TC, en esa época, antes del 2011, el cobro de beneficios sociales impedía que un trabajador eh, demandara y impugnara su despido, e impugnara su despido. Sin embargo, en el año 2011, creo que con acierto, el Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante que está recogido en esta sentencia. Luego la pueden buscar, es fácil de encontrar en Google, la 35/2009. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional indicó que los beneficios sociales, el cobro de los beneficios sociales no convalidaba el despido. ¿Por qué? Porque obviamente los beneficios sociales no son una protección contra el despido. Los beneficios sociales son derechos que obtiene un trabajador por haber brindado sus servicios, además de la remuneración, ¿no? Entonces, no tienen por qué significar que estoy de acuerdo con el despido, porque la protección contra un despido arbitrario o es la reposición o es la indemnización por despido arbitrario, pero no los beneficios sociales. Entonces, en este precedente, el Tribunal Constitucional estableció algunas reglas, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas? Que si solo el trabajador cobraba los beneficios sociales, podía iniciar un amparo, ¿no? Y si cobraba la indemnización por despido arbitrario sola o en conjunto con los beneficios sociales, ya no podía impugnar el despido. ¿Por qué? Porque la indemnización por despido arbitrario sí es una forma de protección contra el despido, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo voy a diferenciar el juez de amparo, cómo va a diferenciar si el trabajador cobró un monto u otro? Bueno, para eso también estableció reglas el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son esas reglas? Que, por ejemplo, se, los dos montos por separado se consignen en procesos judiciales distintos. Si se inicia un proceso de consignación judicial, se paguen o se tramiten en procesos distintos, o en todo caso, se paguen en cuentas bancarias diferentes, ¿no? De tal manera que el juez podía verificar qué monto cobró, si el de los beneficios sociales o si cobró el de la indemnización por despido arbitrario. ¿De acuerdo? Ahora, si los cheques, si habían cheques por beneficios sociales y otro por indemnización, también opera el principio, opera el precedente, ¿no? Si cobro el monto de la indemnización por despido arbitrario, ya no podría tampoco iniciar un proceso de amparo para obtener la reposición. Igual pasa en el proceso laboral. Actualmente el amparo ya casi no se utiliza para procesos de reposición. Ahora lo que hacen los trabajadores es iniciar procesos laborales en la vía ordinaria y se aplican las mismas reglas, ¿no? Si cobra el beneficio social, el trabajador puede impugnar el despido. Si cobra la indemnización por el despido arbitrario, ya no puede iniciar el proceso de reposición. Bien, continuamos. Perdón. ¿Qué pasa con la CTS? ¿No? Con la CTS no depositada, por ejemplo, ¿no? Que es la que se devenga al cese por un periodo menor a un semestre. Nosotros sabemos que la CTS se paga en 2 semestres del año, ¿no? Se paga por el semestre que va de mayo a octubre y por el otro semestre que va de noviembre a abril, ¿no? Esos son los semestres que sirven para el cálculo de la CTS en el régimen laboral privado, ¿no? Pero a veces sucede que yo trabajo por un periodo menor a ese un semestre, ¿no? Y todavía no se cumple la fecha para el depósito. Las fechas para los depósitos son la quincena de mayo y la quincena de noviembre, ¿no? Por cada semestre.
Entonces, de repente, yo trabajé un mes, en el mes de junio, por ejemplo, ¿no? Claro, en el mes de junio todavía no se deposita la CTS, pero yo ya devengué un mes de mi CTS. ¿Cómo me pagan esa CTS? Me la pagan en mi liquidación de beneficios sociales. Y sería una CTS trunca, en todo caso, ¿no? Porque no he llegado a trabajar todo el semestre correspondiente para el pago de ese beneficio social. Esto sucede, como les dije, si el trabajador cesa antes del 15 de mayo o si cesa eh, antes del 15 de noviembre, ¿no? En ese caso, el empleador paga directamente la CTS trunca. ¿Qué pasa si el 15 de mayo o el 15 de noviembre no se cumple el requisito del mes de labores, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a laborar el 1 de mayo, ¿no? Ya se ha devengado o bueno, ya se ha calculado la CTS de mis compañeros de trabajo que vinieron laborando hasta abril. Yo entré el 1 de mayo. ¿Qué pasa con con el cálculo de ese mes? Bueno, se acumulará para el depósito que corresponde al siguiente semestre que se va a realizar en el 15 de noviembre, si es que sigo trabajando todavía en esa época, ¿no? Si no, me la calcularán en mi CTS trunca, si ceso antes del 15 de noviembre, me la calcularán para mi liquidación de beneficios sociales. Si hay gratificación percibida en el semestre respectivo, la misma ingresa a la remuneración computable a razón de un sexto. Es decir, si en el semestre hay una gratificación y yo estoy laborando durante ese semestre y percibo mi gratificación, ese monto de gratificación ingresa al cálculo de mi CTS, ¿no? Por ejemplo, en el semestre que va de mayo a octubre, está la gratificación de julio. Si yo laboro durante ese semestre y percibo gratificación en julio, sea completa o proporcional, lo que yo percibí de esa gratificación, un sexto, va a ingresar al cálculo de la CTS que me van a depositar en noviembre, ¿no? Vamos a ver un caso práctico en un momento. Por ejemplo, aquí un cálculo de un caso de CTS no depositada, ¿no? El trabajador percibe una remuneración de 2.000 soles, el trabajador ingresa el 1 de mayo y cesa el 30 de septiembre, o sea, no completa el semestre de mayo a octubre, ¿no? ¿Cómo calculo la CTS en este caso? Fíjense que aquí sí hay gratificación que ha percibido el trabajador, ¿no? Porque ha laborado del 1 de mayo al 30 de junio, o sea, ha trabajado 2 meses, ¿no? Completos, que es lo que exige la norma de gratificación. ¿Cuál es su gratificación? 666. ¿Por qué? Porque la grati en este caso es la remuneración que percibe de 2.000 por 2 sextos, ¿no? La gratificación se calcula en función de sextos. Entonces su gratificación sería de 666. ¿Cómo calculo la CTS? Sumo a la remuneración computable los 666, que es el sexto, son los 2 sextos de la gratificación, pero eso tengo que dividirlo entre 6 porque la norma CTS establece que los montos semestrales se dividen entre el periodo de 6 meses. Si yo percibí de gratificación 666, tengo que dividir esos 666 entre 6, más los 2.000. Esto, el resultado lo multiplico por 4 meses que trabajé para la CTS entre 12. ¿Por qué por 4 meses? Porque trabajé desde mayo hasta septiembre. Trabajé mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Y septiembre. Entonces, aquí habría que hacer el cálculo correspondiente en ese sentido. La CTS trunca, porque no llego a completar el semestre, tendría que calcularse de esta manera. Vamos a ver otro caso con remuneraciones variables un poquito más adelante, que está por acá. Si no me equivoco. Sí, aquí es con remuneraciones complementarias y variables. Pero antes de eso, veamos vacaciones truncas. Las vacaciones truncas se calculan en función del el tiempo no completado del año de servicios. Para yo tener derecho a mis vacaciones completas, según la norma, requiero
de un año de servicios y también de un récord vacacional. Las dos cosas juntas, ¿no? Para obtener mis vacaciones de 30 días, según la norma. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con el año de servicios? Si no cumplo, por ejemplo, 5 meses o 6 meses y dejo de trabajar en la empresa, renuncio o no sé, de repente mi contrato se vence, ¿no? Solamente me contrataron por 6 meses. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se liquidan las vacaciones truncas. ¿Cómo se liquidan las vacaciones truncas? Se multiplica la remuneración por el número de meses trabajados y eso se divide entre 12, que serían las vacaciones truncas, ¿no? ¿Qué pasa si yo sí cumplo con mi año de labores y cumplo con mi récord vacacional? ¿Cómo se gozan esas vacaciones? Según la normativa, yo puedo gozar mis 30 días de vacaciones en el año siguiente a la oportunidad en la que obtuve el beneficio. Por ejemplo, supongamos que yo entré a laborar el 1 de enero del 2024. Mi año de servicios lo voy a cumplir el 31 de diciembre, ¿no? Del 2024. Entonces, yo podría gozar de los 30 días que he generado en este periodo del 2024, todo el 2025, ¿no? Entre el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025. Durante todo ese periodo, yo tengo que gozar mis 30 días de vacaciones. ¿Qué pasa si no gozo mis 30 días de vacaciones en ese periodo? Se genera lo que me preguntaban hace un momento en una de las consultas del chat, se genera la indemnización vacacional, ¿no? Que equivale a otro sueldo, ¿no? Como reparación por no gozar efectivamente las vacaciones cuando tenía que hacerlo según la ley. Ahora bien, algunos dicen, ¿y qué pasa si gozo, en este caso concreto, qué pasa si gozo las vacaciones del 2024 en el siguiente periodo, pasado el 31 de diciembre del 2025, o sea, en el 2026? ¿Qué pasa si las gozo? Igual tengo que pagar la indemnización vacacional. Ahí hay toda una discusión, ¿no? Ahí hay toda una discusión. Inclusive, eh, la Corte Suprema ha tenido una posición variada en el tiempo, ¿no? En algún momento la Corte Suprema indicó que si se pagaba la indemnización vacacional, el trabajador ya no tenía derecho a gozar de sus vacaciones inoportunas, y más bien que si gozaba inoportunamente las vacaciones, ya no se generaba el derecho a la indemnización vacacional. También el Tribunal de Fiscalización tiene una posición ahí, ¿no? Sobre ese tema. Sobre ese punto, por ejemplo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, aunque por mayoría, no todos los vocales están de acuerdo, por mayoría ha llegado a la conclusión de que la indemnización vacacional no subsana el pago, perdón, no subsana el descanso vacacional, que igual tendría el trabajador entonces que gozar de su descanso vacacional inoportunamente y también debería pagarse la indemnización vacacional. Creo que es el criterio correcto, porque la indemnización vacacional lo que busca es reparar el incumplimiento del otorgamiento oportuno de las vacaciones, ¿no? No reemplaza el goce, no lo podría reemplazar, porque además el goce tuvo que darse en la oportunidad que establece la ley, que es el año siguiente de la oportunidad en la que se obtiene el derecho, ¿no? Pero bueno, ahí hay toda una discusión. Les comento que solamente el tribunal por mayoría tiene esa posición y que la Corte Suprema actualmente también tiene la misma posición que el Tribunal de Fiscalización, pero ha tenido también la opinión distinta en algunos casos. Eso a veces pasa, lamentablemente, que nuestros órganos judiciales, sobre todo, no tienen una uniformidad en el tratamiento de situaciones parecidas. Claro, eso también tiene que ver con la conformación a veces de las cortes, ¿no? Porque no siempre tampoco los vocales son los mismos, ¿no? Y bueno, nosotros como humanos siempre vamos a pensar distinto de otras personas, no tenemos por qué estar pensando igual. La cuestión aquí es que creo que hay que tomar la decisión más acorde con la norma. Y me parece, quizás
alguien no podría estar de acuerdo, pero me parece que la finalidad de las vacaciones, en la medida en que buscan ser una forma de que el trabajador recupere oportunamente las energías que ha, digamos, que ha, que ha, mm, que ha imprimido su trabajo durante un determinado tiempo, de alguna manera se vean, eh, se vean recuperadas con un goce oportuno. ¿Cuál es el goce oportuno? El que ha establecido la normativa de vacaciones, y el goce oportuno es dentro del año siguiente de la obtención del derecho, ¿no? Si no, bueno, la norma no hubiera tampoco generado el derecho de la indemnización vacacional, ¿no? Eh, bien, y solo para acabar este punto, porque ya nos queda poco tiempo también, y si el trabajador gozó de vacaciones por adelantado, se descuentan las vacaciones. Antes del 2018, más o menos, la figura del adelanto de vacaciones no estaba regulada, ¿no? No estaba regulada. A partir de ese momento, un decreto legislativo, no recuerdo ahorita el número, estableció la posibilidad del adelanto de vacaciones. Y claro, si había un adelanto de vacaciones, luego en la liquidación de beneficios sociales podía hacerse el descuento respectivo, ¿no? Del adelanto correspondiente. Entonces no había problema. Pero el problema sí se originaba antes, porque cuando no había esta normativa, no se tenía muy claro si había adelanto de vacaciones y cómo se daba luego el tratamiento cuando había un cese. Pero bueno, eso ya ha sido solucionado.